Sea Dios con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos, compañeros, esperando que Dios les bendiga grandemente, familia, y esperando que Dios nos siga cuidando, nos siga guiando y nos siga permitiendo crecer en conocimiento, crecer en sabiduría, que cada día sea una meta alcanzada. Por lo tanto, podemos decir que nosotros necesitamos de alguien que siempre esté ahí al pendiente, cuidándonos, apoyándonos, y ese alguien, pues evidentemente que es nuestro Dios y Padre Celestial. El día de hoy vamos a hablar de lo mucho que dependemos de nuestro Dios y necesitamos darnos cuenta que es realmente bastante. Sin la presencia de Dios en nuestra vida, no podríamos hacer muchas cosas. Y es algo que algunas personas todavía no alcanzan a comprender. Dependencia en Dios. Pero también es importante que haya en la mente de las personas dependencia o independencia. Hablando de esto, precisamente, hace unos días por acá, en Estados Unidos, se celebró el Día de la Independencia. En México, pues en septiembre es cuando se celebra la independencia, el 15 de septiembre, y son días en los donde hay mucho festejo, sobre todo acá porque se tratan de que hubo el aniversario número 250. Entonces hubo desfiles, hubo conmemoración, parrilladas, reuniones con la familia, incluso hasta pues algunos viajes porque se atraviesa el fin de semana, entonces aprovechan algunos para viajar con seres queridos. Y total de que fueron unos días de mucha celebración y fuegos artificiales, mucho colorido, en fin, con motivo de el aniversario del Día de la Independencia. Todo se hace pues para recordar la fecha en la que esas colonias alcanzaron ese momento de ya librarse de Inglaterra. Por lo tanto, cada año se celebra este acontecimiento. Acá, allá en México también se celebra de aquella independencia que había con España, y hay mucha algarabía, desfiles, mucho colorido también. Y al pensar en esto, en la independencia, me quedé preguntando, pues, ¿qué es realmente? ¿Qué es realmente la independencia? Investigando, pues hay algunas personas que para ellos la independencia significa una cosa, para otros significa otra. Total de que necesitamos nosotros darnos cuenta realmente qué es o para qué es. Porque para algunas personas es actuar con libertad. Independencia para algunos puede ser la firmeza de carácter o la capacidad para elegir. Independencia para algunas personas significa pues la autonomía y la entereza. Para otros es estar fuera del control de los demás. Yo me dirijo solo, yo me gobierno solo o sola, sin depender de alguna autoridad. Para algunos significa eso, independencia. La independencia es un concepto que llega a todas las edades, no nada más cuando se es grande. Por supuesto que cada persona a determinada edad pues tiene su propia idea y va creciendo con esto de, pues yo ya quiero hacer esto por mí mismo, por mí misma. De hecho, pues se empieza desde pequeño. Por ejemplo, cuando los niños empiezan a comer solos, a bañarse solos, entonces ya se están volviendo pues más independiente. En un principio es un adulto, varios adultos ahí que se turnan para ayudarle em, por ejemplo, a comer, le dan en la boca, incluso para ir al baño o para bañarse solitos, pero ya conforme van aprendiendo, cuando uno los va entrenando, ellos ya en esa área o en ese sentido se van volviendo más independientes. Van creciendo y luego pues hay que llevarlos a la escuela y se les entrena también en eso, el camino a la casa, y luego ya cuando ellos empiezan a ir solos a la escuela,
pues también se dice que ya son más independientes, ya no necesitan que el papá, la mamá, algún hermano, la tía, la abuelita los esté llevando. ¿Por qué? Porque ya aprendieron. Pero también, conforme van creciendo los muchachos, pues, se quieren independizar en muchos sentidos de sus padres, pero también hay, por ejemplo, la independencia económica, es cuando pues aquella persona quiere tener solvencia, que pueda alcanzarle lo que recibe cada semana, cada quincena, y ya no estar necesitando pedir prestado, por ejemplo, mira, me van a pagar tal día, préstame tanto y luego te lo regreso. Alguien quiere una independencia económica, pues necesita un mejor trabajo o más horas tal vez en su trabajo. Y bueno, no está mal del todo, aunque realmente es muy difícil que una persona sea completa y absolutamente independiente, pues siempre hay que depender de algo o de alguien. Procurar la independencia de un país, la independencia política, la independencia personal, sí, puede suceder, ha sucedido, se logró la independencia de Estados Unidos, la independencia de México, la independencia de muchos países. También incluso se ha logrado la independencia en cuestión de estados, porque cada estado tiene su propio gobernador. Incluso hay estados donde ciertas leyes funcionan y otras no. Va a depender en qué estado viva aquella persona. Y por supuesto, hay una situación que se puede lograr una independencia personal cuando uno crece, se vuelve autosuficiente con un trabajo estable y luego dice, quiero casarme. Entonces le dice aquel muchacho a su mamá, a su papá, ya me quiero casar, o me voy a casar tal fecha, pues me voy a ir a vivir con mi esposa, obviamente, lógicamente. Y hasta esto es bíblico, dice la escritura, eh, dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, se va a independizar y se va a ir a vivir con la que es ya su esposa, según lo que nos dice allá Génesis 2:24. Esta es una independencia que incluso Dios mismo aprueba, donde necesitamos salir de la casa, salir de ahí donde vivimos con nuestros padres para comenzar nuestra propia familia con nuestra esposa. Esto es válido. Sin embargo, hay un tipo de independencia que no debemos procurar. Hay una independencia por la que no debemos luchar. Sería lo peor que pudiera ser o la peor de las ideas que pudiera tener una persona y es la independencia espiritual. Es como decirle a Dios que ya no queremos que Él nos siga ayudando, que ya nos queremos desligar de Él. Es como enfrentar a Dios y decirle que ya no queremos su dirección. Es como decirle que ya no necesitamos de Él ni de lo que Él nos ofrece. Ese tipo de independencia nunca deberíamos de buscarla. Buscar la independencia espiritual acarrea muchos problemas, muchas situaciones dolorosas. Es la peor de las ideas que pudiera tener una persona, un hombre, una mujer. Y claro, ha sucedido, sí, sí ha pasado, pero ha habido terribles consecuencias. El apóstol Juan nos puede ayudar a entender mucho acerca de esto. Por ejemplo, cuando dice allá en Juan capítulo 6 versículo 68, era una situación en la que Jesús tiene que hablar con la gente y decirles, oigan, ustedes nada más me están siguiendo porque comieron y pues aquí tienen todo conmigo, sí, tenían hambre, les daba de comer. Si alguien se enfermaba, pues evidentemente que Jesús curaba a aquella persona. Y cuando Jesús empieza a decirle a la gente que tienen que ponerse a hacer algo, que tienen que cumplir con ciertas cosas establecidas, a la gente no le gustó, la gente empezó como, no, pues si se trata de hacer algo, pues me voy. Se empezó a ir la gente que seguía a Jesús. Le dicen los apóstoles por allá, Señor, mira, que haz algo, la gente se nos está yendo. Y Jesús les dice, ¿se quieren ir ustedes también? A lo que le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Es como decir, pues Señor, ¿quién nos va a poder dar lo que tú nos das en cuestión de eternidad? Señor, solamente tú tienes palabras que nos van a hacer sentir bien y llegar hasta donde queremos. ¿A quién iremos? Dependemos de ti. Tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro guía, para que más adelante ellos también entiendan que Él sería su Salvador. En el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 15, versículos 4 y 5, dice Jesús lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Pone el ejemplo de una vid, de una parra que produce uvas, diciendo, mire, yo soy la planta y ustedes son las ramitas, pero si no permanecen conmigo, conectados conmigo, no van a poder producir nada. Yo soy la vid, ustedes, vosotros, los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No van a poder. Van a intentarlo, van a querer y van a tal vez sentirse a gusto con ciertos logros, pero logros muy limitados, muy pequeños. No necesitamos eso. Separados de mí, nada podéis hacer. Lo que realmente necesita el hombre, la mujer, reconocer es que dependemos de Dios. Necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador y guía. Dependemos de Él. Necesitamos aceptar que Dios es el que va guiando cada uno de nuestros pasos. Sin Dios la vida se vuelve oscura, se vuelve amarga, sin sabor. Necesitamos darnos cuenta de que en realidad sí dependemos de Él. Algunos dirán, sí, sí, pues yo sé, yo creo en Dios, pero también necesitas hacer lo que Él te pide. Necesitas hacer lo que Él te enseña, lo que Él te dice. Porque es muy fácil decir que yo creo en Dios, pero ¿qué haces con esto que crees en Dios? ¿Cómo lo llevas a la práctica? ¿Cómo lo llevas a tu vida diaria? Necesitamos a Dios porque, pues, sin Él no podemos hacer nada en el buen sentido. Necesitamos una conciencia buena que nos diga por aquí sí, por aquí no, esto te va a traer algo bueno, esto mejor ni lo intentes. Sin Él no somos nada, dicen Hechos 17:28, la primera parte, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. De otra manera, no. ¿Quieres ser independiente? ¿De qué independencia estamos hablando? Porque sí, podemos tomar decisiones y eso es hablar de independencia, en decisiones particulares, personales, sí. Puede usted escoger a quién van a dedicar, digamos, bueno, yo quiero trabajar, me quiero dedicar a esto, quiero estudiar a esto otro, y eso es hablar de independencia. Puede usted escoger incluso el muchacho, bueno, me gustó esa muchacha, quiero que casarme con ella y vivir una vida feliz. Eso es hablar de independencia. Puede escoger incluso hasta dónde va a vivir, en qué casa, en qué lugar, en qué colonia, y eso es hablar de independencia. Incluso puede escoger a qué Dios va a servir, pero ¿qué caso tiene servir a otros dioses cuando conocemos al Dios maravilloso? Y servir a otros dioses o tener otra creencia nos va a traer consecuencias muy dolorosas. Como en el caso de Josué, cuando está diciéndoles a aquellas personas, miren, decídanse de una vez, porque allá cuando vivíamos en aquel lugar, estaban aquellos dioses a los que sus padres creían. Ahora estamos en este lugar donde hay otro tipo de creencias, pero nosotros ya tomamos nuestra decisión, dice Josué, allá en 24:15. Yo y mi casa hemos decidido servir a Jehová. ¿Qué caso tiene andar buscando por otro lado si ya sabemos lo maravilloso que es Dios, el Padre eterno? No debemos de independizarnos de Él. Así es cierto, hay gente que se enoja con Dios, hay gente que se molesta por ciertas cosas que suceden en sus vidas y culpan a Dios por ello. Ya conocemos un Dios maravilloso, un Jesús Salvador,
y seguimos aprendiendo de Él. Y pues en la vida vendrán cosas difíciles, pero no por eso vamos a estar culpando a Dios. Algo maravilloso que dice allí en el Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 15, pero en el versículo 16, dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes, a vosotros. ¿Cómo vas a independizarte de Jesús si Él es el que te eligió a ti? ¿En qué cabeza cabe eso? Independizarse de Dios y de sus palabras, de su consejo. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayan y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo soy la vid y ustedes están conmigo, están conectados conmigo, y yo quiero que produzcan cosas buenas. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús. Y todo lo que pidas a Él en mi nombre, Él lo dará. ¿Cómo es posible que la gente quiera independizarse de Dios? Si Él nos ha elegido, ¿seríamos capaces de darle la espalda a Dios, a nuestro Señor Jesucristo? Independizarnos de Él, separarnos de Él, lejos de ser independientes. Nosotros necesitamos entender que dependemos eternamente. Jesús murió por nosotros, es nuestro Salvador, y está al pendiente de usted y de mí día con día. Jesús murió por darnos esa libertad. ¿Cuál libertad? La libertad o la independencia del pecado. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie, dijeron aquellos judíos. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Pero viene Jesús y rompe esa cadena, ese lastre, y nos da la independencia, pero del pecado. Ahora, ¿cómo es posible que la gente ahora quiera separarse de Jesús? Eso no debe suceder. La Biblia nos habla de una historia de independencia, una historia que pues no terminó nada bien. Una historia donde una persona quería ya separarse, irse, era un joven, pero no era un joven de 15, 16, estamos hablando de alguien ya mayor, ya arriba de 20, 25, 30 tal vez. En aquel tiempo se les decía jóvenes a los de 30 todavía. Y claro, se ven jóvenes, muchos de 30, 35, están en una etapa joven, un matrimonio joven, unos padres jóvenes, o aunque sea soltero, se ven jóvenes. Este joven, de tal vez arriba de unos 30, dijo: ya, papá, ya me quiero ir, ya no quiero seguir. Todo estaba bien en su casa. No tenía discusiones con su padre, no tenía discusiones con su hermano. Pero aún así, este joven quería irse, quería su libertad. La parábola del hijo pródigo. Quiso ya no depender de nadie y pensó él que ya no necesitaba ayuda de nadie. Y por supuesto que él lo logró, su padre no lo detuvo, experimentó esa independencia y le duró un tiempo, sí, vivió como él quiso, un tiempo vivió como él pensó que era lo más correcto. Él quiso elegir por sí solo, pero pues al final de cuentas se supo que se eligió mal, evidentemente. Habló con su padre con firmeza, con carácter: padre, ya me voy, dame lo que me corresponde, mi herencia. Y bueno, pues el padre se lo dio y aquel se fue a otro lugar, ahí en su casa no lo forzaban a nadie y se fue a un lugar donde sí lo forzaron y todavía hasta lo humillaron, porque en algún momento de su vida, en una etapa, ya no tuvo, se le acabó, incluso tuvo que trabajar, cosa que no hacía ahí en su casa, de una manera tan sucia y desagradable. Hasta tenía hambre y quería comer lo que comían los mismos puercos, pero ni siquiera eso le dejaban, no le permitían. Él ya no quería un respaldo, él ya no quería ayuda, ella no quería apoyo, pero se dio cuenta de su grave error ya cuando estaba ahí
sin nadie, sin amigos, sin dinero. Cuando tuvo en su momento, sí, le sobraron amistades. Quiso libertad. Esa libertad la transformó él en libertinaje. Y aunque las palabras se parezcan, significan algo diferente. Pues hay, sí, cierta libertad que se tiene, pero cuidado para que no se transforme en libertinaje, que lleva a un camino completamente desagradable y oscuro. Quiso tener independencia y control de su vida, pero lo perdió todo. Ya no quiso depender de su padre, pero después tuvo que depender de otros. Necesitó de otros y los otros lo trataron de una manera muy, muy dura. Y después ahí en su angustia recapacita, después de un buen tiempo. Hay que entender, mis hermanos, que nuestra mayor fortaleza consiste en depender de nuestro Padre Celestial. Dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. En Isaías 41:13 dice, porque yo soy Jehová, soy tu Dios, yo, quien te sostiene de tu mano derecha. Porque si tú me sostienes a mí, tú eres débil y me vas a soltar. Yo te sostengo de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Como la mayoría de los padres, ¿qué es lo que le dicen a sus hijos? Yo estoy contigo, yo te apoyo, no estás solo, no estás sola. Pero aquí estamos hablando de Dios, Dios nuestro Señor, que también dice eso a cada uno de sus hijos. Somos dependientes de Dios nuestro Señor, somos dependientes de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía tenemos una deuda muy grande, una deuda que no vamos a poder cubrir, porque nunca vamos a poderle pagar a Jesús por lo que hizo por nosotros, por ese gran sacrificio, por habernos trasladado de esa oscuridad hacia su amado reino. Dependemos de Él. Sí, todos queremos mejorar, superar muchas cosas, pero también necesitamos reconocer que dependemos de Dios. Y qué bueno por ello, porque hacer las cosas por nuestra cuenta, con nuestras capacidades, no es buen resultado. Dios nos permite tener cierta libertad, cierta independencia, qué bien, pero hay áreas donde mejor no sería bueno entrar. Independizarnos de Dios sería catastrófico. Amados hermanos, que Dios nos bendiga. Es bueno independizarnos de ciertas cosas que nos dañan, que ciertas cosas que ya no nos convienen. Sí, hubo la independencia de Estados Unidos, la independencia de México y de otros países por la presión que había. Dios no nos presiona. Al contrario, Él está al cuidado. Yo tengo cuidado de vosotros, dice Dios. Él está al pendiente, mi hermano, mi hermana, de ti y de tu familia. Así es que sigamos dependiendo de nuestro Dios. Bendiciones.